hace un tiempo atrás nos mentalizamos y nos pusimos como objetivo ser una empresa centrada en el cliente. Yo creo que hace un tiempo atrás Viamo era una empresa centrada en el producto. Las discusiones pasaban por el borcego, por la zapatilla, por el cuero, y hoy las discusiones pasan por el consumidor. Nosotros hoy, cuando tenemos un evento como Hot Sale o Cyber Monday, producimos y diseñamos 10 modelos que son exclusivos para esa semana. Pero son diseños únicos para ese evento que no se venden ni en los locales, ni en el mayorista. Hoy Viamo y todas estas marcas que nombré compiten entre sí, pero también compiten contra OSDE, compiten contra el colegio de los nenes, claro, compiten contra el seguro del auto, porque hoy la billetera se achicó mucho. Entonces hoy no es solamente una competencia entre las marcas de calzado a ver quién vende más, sino es ver quién puede penetrar en un mercado que está achicándose mucho la torta. Bienvenidos a iEquipo, el podcast donde los líderes de una misma empresa nos abren las puertas a sus estrategias, aprendizajes y desafíos que transforman marcas en historias de éxito, porque el mejor crecimiento se construye en equipo. Con ustedes, sus anfitriones, Gabriel Topola y Brian Roisentul. Bienvenidos a otro episodio de iEquipo. Mi nombre es Brian Roisentul, soy uno de sus hosts y conmigo está mi querido Gabriel Topola. Hacemos este podcast para contarles, como siempre, las historias detrás de cada empresa, los equipos que la ayudan a llevarlas al éxito. Y hoy tenemos una marca súper reconocida en Argentina, estamos hablando de Viamo, y tenemos acá a su tercera generación y también gerente comercial, Juan Pablo Chiodini. Juanpi, bienvenido. ¿Te podemos decir Juanpi? Sí, obvio. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por venir. La verdad que sabemos que Viamo en italiano quiere decir con amor, ¿no? Sí, ir con amor. Bueno, me imagino que hay mucho amor y mucha pasión en el negocio, ¿no? Porque ya 3 generaciones, creo que tu abuelo fue el que comenzó con el oficio, la empresa formada por tus tíos y tu papá hace 30 años, ¿no? Sí, 35. Mirá. Sí, la historia viene de lejos. Mi abuelo fue el primero que trae el oficio del zapatero a la familia. Obviamente, una fábrica muy chiquitita. Mi padre, mis tíos salían del colegio y ayudaban a pegar suelas. O sea, nace como algo en el garage de la casa. ¿En qué zona? En Bellavista. En Bellavista, en provincia de Buenos Aires, ahí nace el oficio del zapato. Había un polo zapatero grande en esa zona, ¿no? Toda la zona oeste de Buenos Aires tiene mucho de industria del zapato, sobre todo Lomas del Mirador. Hay zonas que después con el paso de los años se fueron concentrando mucho más, pero sí, el oeste bonaerense es muy zapatero. Mirá. Bueno, y entonces inicia tu abuelo. Inicia mi abuelo, con mi abuela, con sus hijos muy chiquititos, pero inicia oficialmente él. Pero no con Viamo, ¿no? No, fábrica de zapatos, hacían el famoso estileto Luis XV, el zapato fino de taco, también obviamente la época marcaba otro tipo de tendencias, ¿no? A la hora de producir y de vender. Mi abuelo se especializa puntualmente en el zapato fino, el zapato de noche, el zapato de fiesta, ayudado por sus hijos, por un socio, por su mujer, por mi abuela. Empiezan a pasar los años, mi padre y mis tíos empiezan a crecer, empiezan a trabajar también con mi abuelo. En un momento mi padre se va con un tío que también tenía una fábrica, se empezó a abrir la familia en varias fábricas de zapatos. El hermano de mi abuela tenía su propia fábrica de zapatos. La verdad que toda la familia estaba muy involucrada en el mundo del calzado, pero no necesariamente todos en una misma unidad de negocio, sino que era algo muy de la familia también, sus propios proyectos. De hecho, hoy el primo de mis padres tiene la fábrica de zapatos. Pero existía ese concepto de integración vertical, de producción y retail. No, era solamente producción con venta mayorista. Producían a otras marcas o producían para vender al por mayor. También es verdad que en esos años había menos marcas, menos shopping, menos interés por una marca propia, sino más bien por un producto de calidad, y eso es lo que mi abuelo hacía muy bien. Y mucho respeto de los canales, que es lo que después un poco con el e-commerce se disrumpe, ¿no? Se rompe la intermediación, aparece el Sí, era un proyecto mucho menos transversal. Era un proyecto mucho menos transversal. De hecho, la unidad de negocio en ese momento de mi abuelo era la venta mayorista y no había ni siquiera un plan de expansión a un retail, sino más bien era algo que a ellos les gustaba, una fábrica que ellos disfrutaban. De hecho, si algún día tienen la oportunidad de venir a conocer nuestra planta, que está en Capital Federal, en Villa Lugano, lo primero que ves cuando entras es una gigantografía de mi abuelo en esa fábrica. Más allá de que no tiene una relación directa con la fábrica de Viamo,
pero es el que trae el oficio del zapatero a la familia y por eso también tiene ese lugar en la compañía. Sí, nosotros grabamos acá un episodio con la gente de Sarcani y bueno, hay muchas similitudes. Sí. En la historia, digamos, Argentina de esta tiene compañía. eso de lindo, hay mucha historia de familia empresaria, de familias que nacen como empresa y empresas que se terminan volviendo una familia también, ¿no? En nuestro caso nace como una familia y termina en una empresa también muy linda, pero bueno, Argentina tiene también eso, hay mucha industria, Sí, mucha también fábrica. inmigrantes que venían con ganas, muchas ganas de laburar, una mano atrás, una mano adelante, no sé en el caso de tu familia, pero entiendo que por parte de tu abuela era Sí, italiana, mi ¿no? abuela llega de Milán cuando tenía 5 años a vivir a Buenos Aires. ¿Y cómo se hace para que la empresa no rompa la familia? Bueno, es un trabajo muy, muy grande. Uno de mis tíos, Rodolfo, es uno de los más insistentes con el protocolo de familia, con trabajarlo, se viene hablando en reuniones de directorio. Yo la verdad entré a trabajar en la compañía hace ya casi 10 años. Y yo entré un poco por ganas y también por un pedido de mi padre de meterme en el negocio. Y capaz seguramente si hubiera habido un protocolo de familia o algo distinto, yo hubiera estado obligado a cumplir otra serie de parámetros para poder terminar entrando. Yo también entré muy de abajo, entré como asistente en el equipo de marketing. En ese momento estaba en lo que hoy sería un community manager, que en ese momento no lo llamábamos tanto así, sino más bien comunicación y marketing. Y a medida que empezaron a pasar los meses y los años, empecé a ir girando por distintos sectores, tratando de aprender un poco todo en la compañía. Estuve en abastecimiento, estuve en producto, estuve en mayorista. Y en un momento me tocó agarrar el e-commerce. Nos agarra en un momento donde justo el chico que estaba con el e-commerce decide irse porque tenía otra oferta laboral. Y mis tíos me proponen a mí agarrar el e-commerce. Yo prácticamente no tenía conocimiento del e-commerce como gestión de negocios, sino más bien de consumo. Era muy de consumir por e-commerce, conocía el mundillo de la tecnología, pero no estaba tan metido en eso. ¿Qué año era ese, perdón? Y esto habrá sido hace 6 años atrás, fue en el 2019, porque justo me agarra la pandemia en uno de mis primeros años al frente del e-commerce. Y pasé de ser alguien que estaba un poco aprendiendo mientras trabajaba a ser un poco el salvavidas de la compañía, ¿no? Porque de repente nos encontramos sin mayoristas, sin locales abiertos, sin poder producir, porque nosotros somos fábrica también, y de repente estaban todos los ojos puestos en mí, así que fue un lindo desafío y un crecimiento enorme. ¿Cuánta gente tienen hoy en fábrica? ¿Cuántos locales? ¿Cuánta gente trabajando en retail tradicional? ¿Cuántos en la unidad digital? Mirá, hoy la compañía somos 240 empleados más o menos, de los cuales más o menos 100 son de la planta. Tenemos una planta industrial de 4.500 metros cuadrados que produce cerca de 600 pares de zapatos por día. Y empezaron por 20, ¿no? Allá por ese tiempo más o menos. Sí, se hacían tareas de 24 pares. La primer tarea que mi padre y mi tío venden fue el 8 del 8 del 88. Mi cumpleaños. Sí, el 8 del 8 del 87, cumplí un año. Tremendo. Así que el 8 del 8 del 88 fue lo que nosotros conocemos como el nacimiento de la compañía. Más allá de que Viamo nace en 2003 como marca, hasta ese momento éramos fábrica y lo mismo que les decía con mi abuelo, producíamos. Fábrica de marca blanca. Exactamente. Pero, digo, ahí quedó, o sea, dijiste, son más o menos unas 300... e-commerce, pero sí tienen un laburo mancomunado constante. De hecho hay reuniones casi que diarias con el equipo de branding, con todo lo que es contenido, imagen y gestión a nivel diseño del sitio. Y obviamente nosotros trabajamos en un modelo full commerce con infracommerce, que todas las patas que yo hoy no tengo en mi estructura interna me las brinda Infra con reportes de paid, reportes de logística, de abastecimiento. Y entonces, ¿y cuánto pesa el negocio digital en la facturación de todo el negocio? Mira, hoy está pesando aproximadamente entre el 17 y el 23%, oscila según el momento del año, la temporada, si fue mejor o peor también en otro canal. Oscila en eso, el techo lo tocamos en el 2020, obviamente, como les decía recién, que estuvo Claro. muy por encima de eso, y el 2021 también quedó un lindo precedente, estábamos ahí cerca del 35% de las ventas, y después se terminó acomodando. Sí es verdad que antes de la pandemia el e-commerce era aproximadamente entre el 5 y el 6.
Ya volvemos con más Hay Equipo. Si estás disfrutando del episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compartilo con quienes creas que pueda servirle. Nuestra misión es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible en el camino del e-commerce. Y para eso queremos contar con tu ayuda. Ok, Tocó un techo muy alto y después cuando bajó, pero bajó a 10 puntos por encima de lo que era el histórico de Viamo. y más allá de la adopción del público en comprar online, ¿no? ¿Qué cambia internamente para que dé un salto la representación de las ventas de e-commerce? Yo creo un poco que la compañía a nivel completo, no solo yo, sino que desde el primer director hasta el último chico de la fábrica, vea el impacto que tenía el e-commerce, rompió muchos paradigmas. Nosotros internamente, y vuelvo a lo mismo, 10 años atrás, nos preguntábamos, ¿quién va a comprar un zapato por internet si no se lo puede probar, si no ve si le queda cómodo? Y eran preguntas que nos hacíamos y la verdad es que no sabíamos la respuesta. Pero la respuesta se fue cocinando sola a medida que empezamos a invertir tiempo y dinero en el e-commerce. Empezamos a encontrar resultados que no nos imaginábamos y creo que también vino de la mano con un cambio de paradigma del consumidor mismo también. Un consumidor que empezó a buscar una compra más fácil, que no era solo la compra a partir de probármelo y que me quede bien, sino a poder comprar desde mi casa, poder comprar cuando estoy saliendo del trabajo, poder comprar a la mañana mientras estoy en el colectivo yendo a la oficina. Probárselo en una tienda y después terminar comprándolo online, probablemente. O muchas veces comprar online y poner retiro en tienda para llegar, probárselo y si le queda un poco chico, le queda un poco grande, está en el mismo local para poder cambiarlo. Pero anticipar la compra al momento donde más le convenga al cliente y no donde más le convenga a la marca. ¿Cómo es el tema de lo que se habla, viste, lo que estamos hablando mucho también en estos episodios de la omnicanalidad, la integración de que el cliente es uno solo y integrar el online y el offline? ¿Cómo lo manejan ustedes eso? Es un desafío tremendo. Se habla muchísimo de omnicanalidad, tanto internamente como en el afuera. Vas a cualquier charla de e-commerce, a cualquier charla de tecnología y la palabra omnicanalidad la escuchás por lo menos 20 veces. Es un lindo desafío. Nosotros hace un tiempo atrás nos mentalizamos y nos pusimos como objetivo ser una empresa centrada en el cliente. Yo creo que hace un tiempo atrás Viamo era una empresa centrada en el producto. Las discusiones pasaban por el borcego, por la zapatilla, por el cuero, y hoy las discusiones pasan por el consumidor. Creo que ese fue el primer paso, más allá después de adopciones logísticas para que el cliente pueda recibir más rápido, cuestiones de unificar el calendario de promociones para que el que tiene una promo en Unicenter la tenga también en el .com. Pero me parece que fue más un cambio de mindset de la compañía, ¿no? Desde los directores y todos abocados a poner al cliente en el centro a la hora de diseñar la estrategia. ¿Cómo se ve reflejado en la práctica eso? O sea, ¿cuáles son las cosas que hicieron para eso? Primero, y muy puntual, es cambiar un poco la agenda de trabajo, ¿no? La agenda de trabajo llevaba el 80% de las reuniones eran, como te digo, centradas en producto. Incluso los comerciales, hablando mucho de producto, hablando mucho de tendencia. Y más allá de que obviamente lo seguimos haciendo, empezamos a trabajar distinto a la hora de pensar en el cliente. Trabajamos con consultoras, trabajamos con UX Academy, que nos ayudó a armar una estrategia de experiencia de usuario, donde no hablábamos solamente de atención al cliente. Muchas veces creemos que la experiencia del usuario tiene que ver con atención al cliente, y es una parte, ¿no? Pero hay muchas más que tiene que ver con la experiencia que vive el consumidor cross, incluso antes de ser consumidor de tu marca. Nosotros pensamos en el cliente desde que antes que seas cliente, ¿no? Desde potencial. Así que vamos desde el potencial cliente hasta el final del camino, que es cuando el consumidor ya compró, y estar atento a las ramificaciones que puede tener eso, ¿no? Como una excelente experiencia en algún caso o alguna no tan buena en otro, pero tenemos herramientas y planes de acción para cada uno de esos casos que nos permiten, de alguna manera, hasta incluso a la que algo no le salió bien, terminar fidelizándola. Pero, por ejemplo, mucho se habla como del buyer persona, ¿no? De conocer a ese cliente, pero después cuando ya efectivamente lo tenés identificado y podés ir a un proceso de hiperpersonalización, ¿no? Sí. O sea, decir, bueno, no sé, a María le gusta este estilo de zapato o esta zapatilla o lo que fuera. Eso después lo trabajan con un CRM, digamos, tienen un conocimiento, digamos, cabal de cada uno de esos clientes. ¿Qué es lo que hacen ahí? Sí, nosotros estamos trabajando en una plataforma que se llama Cinerize. Cinerize es una plataforma que, primero que nada, toma todos los datos de los consumidores. Por un lado, la de los locales la importamos nosotros, y al mismo tiempo tenemos una API dentro de nuestro sitio de Vitex que toma el dato de los consumidores, no solo el dato de compra, sino el dato de qué hace el usuario dentro de nuestro sitio,
¿Qué nos permite eso? Entender que cada cliente tiene un interés distinto y que hoy los newsletters, por ejemplo, que salen como un ejemplo, antes eran envíos masivos, donde decía Viamo 20% de descuento y le llegaba a toda la base, no me importaba si había comprado en Unicenter o en la web hace 6 meses o hace 2 años. Y hoy trabajamos con perfiles segmentados. Perfiles segmentados que me permiten a mí apuntar a donde tengo que apuntar y ir más directo al punto de equilibrio de ese consumidor que no está buscando cualquier cosa. Y hoy, sabiendo qué está buscando cada consumidor, vamos a hablarle directamente a eso. Synerise también nos da algunas herramientas de inteligencia artificial que podemos aplicar tanto dentro del sitio como en la comunicación de newsletter, que me permite a mí capaz de mandar un news, como el que decía recién, de un 20% de descuento, pero en la selección de productos que va abajo, a vos te van a llegar unos, a él le van a llegar otros, a mí me van a llegar otros. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial va a detectar cuál fue tu movimiento dentro del sitio de Viamo y te va a ofrecer ese producto o productos similares en base a tu navegación. Claro. Recomendaciones. El de compra tiene en cuenta, claro. Tiene en cuenta historial de compra, tiene en cuenta historial de navegación, tiene en cuenta carrito abandonado. Son varios los perfiles que va teniendo en cuenta a la hora de salir a comunicar. Y eso nos permitió que la tasa de conversión, por ejemplo, del newsletter suba mucho, casi al doble. Y vos hablaste, digamos, de que dejaron de ser centrados en el producto para ser customer centric, ¿no? Sí. O sea, poner al cliente en el centro. Y bueno, ahí yo tengo una teoría, digamos, donde antes, como decís vos, la clave era producto, hoy, al ser la clave la experiencia, a ese producto le tenés que agregar medio de pago y la mejor forma de envío, ¿no? Totalmente. Y obviamente también la logística inversa, en el caso de que ese cliente no haya tenido una experiencia acorde a su deseo, ¿no? ¿Cómo manejan todo eso? Todo el equipo de marketing y comercial está abocado a tener atada cada una de esas patas de la experiencia del consumidor y por dónde te entra también, ¿no? No quiero dejar de mencionarte que, más allá de que dejamos de ser una empresa centrada en el producto, ahora cuando diseñamos el producto también lo hacemos pensando en el cliente. Antes nosotros capaz decíamos, este es el mejor borseo que hay. Claro. Lo vi en Milán, lo vi acá, lo vi allá, lo vi en todos los zapatos de Europa. Pensemos que todo el equipo de diseño de Viamo viaja 2 veces por año a Europa y Estados Unidos para ver tendencias, para ver qué se viene. Recordemos que todos esos países van una temporada adelante nuestra. Cuando acá estamos con verano, ellos ya están en el siguiente invierno y así. Entonces siempre nos permite ver un poco qué se viene en el mercado para adelante. Nosotros tenemos una teoría que es lograr argentinizar la tendencia europea. No hacemos nada que sea exactamente igual a lo que vimos afuera, sino que traemos las ideas acá y todo el equipo de diseño y desarrollo lo que hace es adaptar esas ideas a este consumidor que estamos apuntando. Obviamente, en todas esas patas que vos mencionabas del consumidor por dónde puede ir entrando, nos obliga a tener reuniones constantes, mirando esto, redefiniendo target, redefiniendo objetivos, pensando también el aspiracional, ¿no? Porque no solo es el cliente real, sino quién es el aspiracional de mi cliente para entender a dónde voy a diseñar, qué voy a buscar a nivel tendencia. Y el precio del producto también clave, ¿no? Bueno, el precio del producto igual, argentinización. el precio del producto igual creo que también cambió mucho en el último tiempo. Obviamente una coyuntura difícil para la clase media, para todas las clases en realidad, pero nosotros tenemos un target de clase media, una clase media que está sufriendo muchísimo la coyuntura a nivel país. Y que nos obliga a nosotros como marca también a entender que tenemos que adaptarnos a eso. Hoy el consumidor no te permite ni aumento de precios, no te permite salir más caro que antes. Y la competencia con todo el ingreso de producto del exterior también y la aparición de nuevas marcas. Sí, es un mercado con mucho más demanda, con mucho más oferta que demanda, ¿no? Claro. La cantidad de zapatos que hay en este momento en Argentina creo que no la hubo nunca. Entre las marcas como nosotros, que siguieron produciendo, los que se animaron a traer de afuera, y después cómo reaccionó el consumo a todo eso, que el consumo que viene bastante flat, bastante quieto, hay una cantidad de zapatos en Argentina que creo que nunca en la vida hubo. Y obviamente el precio ahí es mandatorio. Hoy lo hablábamos en una reunión hace unas horas. Hace un tiempo yo te podía decir que Viamo competía con Grimoldi, que competía con Sarkany, que competía con Prum, que competía con Lady Stork. Hoy Viamo y todas estas marcas que nombré compiten entre sí, pero también compiten contra OSDE, compiten contra el Colegio de los Nenes, claro, compiten contra el seguro del auto, porque hoy la billetera se achicó mucho. Entonces hoy no es solamente una competencia entre las marcas de calzado a ver quién vende más,
sino es ver quién puede penetrar en un mercado que está achicándose mucho. ¿Y cuota mata precio? ¿Es Yo creo que van de para la mano. ustedes? Yo O creo que sea, van de la mano. O sea, ¿qué si vos pones un porcentaje? precio muy caro y das cuotas, el consumidor igual no te lo va a aceptar. Y aparte el consumidor está mucho más inteligente y sigue mucho más los precios. No sé, vino Hot Sale hace poco, no sé, bueno, a ver cómo fue el precio antes de Hot Sale, a ver si gente lo sube, lo baja para descuento. Y además ahora el cliente está a un clic de saber los precios de todas las marcas en un Exacto. shopping. No tiene ni que investigar para saber hoy qué es caro y qué es barato, primero en relación entre marcas y segundo en relación a sus ingresos, a su posibilidad de compra. Es más racional y menos impulsivo. Recontra. Incluso estamos hablando que cada vez hay menos compra impulsiva. Yéndonos un poquito del e-commerce a lo que es un local, nosotros en los locales teníamos gente que te compraba cuando te pasaba por la vidriera y se tentaba. Hoy la compra está mucho más atada a una necesidad. Se me rompió la zapatilla, o se viene el frío, o arrancan las clases. Hay mucho menos de compra directamente relacionada a me calenté con esta zapatilla y las quiero para hoy. Y dicho esto, digamos, si hoy tuvieran que pensar una expansión, decís, invierto en abrir más locales, que no sé cuántos, son más de 20 locales, ¿no? Sí, 23. ¿Propios o...? Hay propios y franquicias Ok. dentro de esto. ¿Piensan abrir más locales o invertir más en el canal digital o en ambos? Mira, a eso sumale mayorista, que nosotros tenemos un canal mayorista muy fuerte con presencia de más de 250 clientes a lo largo y ancho del país. Hoy creo que un poco la estrategia de Viamo va a pasar principalmente un poco por ese canal, por el canal mayorista, que nos permite una expansión mucho más veloz que con las cadenas propias. Hoy salir a invertir para abrir una tienda en un shopping o en la calle, en el interior, por ejemplo, obviamente es una capacidad finita de inversión cuando las ventas bajaron, y el mayorista nos permite una expansión mucho más dinámica, mucho más veloz, que te permite acompañar, obviamente, cross con el e-commerce. Pero en momentos como este, digamos, expandir en el canal mayorista, ¿no te genera un mayor riesgo crediticio? Porque, digamos, antes cuando había, como dijiste vos, ¿no? Había menos oferta, es como que el distribuidor o el retail te necesitaba más. Hoy te puede sustituir No, y de hecho manera pasó, más fácil. de hecho pasó, hay muchos mayoristas que se inclinaron a marcas mucho más bajas de calidad, pero también mucho más bajas de precio. Claro. Creo también igual que Viamo tiene una fuerza a nivel país y con mayorista que no es tan conocida capaz por el mundillo exterior, porque es Claro. difícil de ver comparado con pasar por Unicenter y ver el local Claro. o entrar al sitio nuestro. Pero tenemos un canal muy bien desarrollado, con viajantes y vendedores a lo largo y ancho del país que recorren todo el país con la valija de Viamo. Y la verdad que tenemos una adopción dentro del país muy grande con eso, que nos permite una expansión con mucha menor inversión económica. ¿Y digitalizar el B2B, no lo pensaron? Sí, obviamente que lo pensamos, y de hecho hemos tenido una parte del B2B digitalizada en un momento, que teníamos un proyecto que se llamó Red Viamo, que nos permitía con los mayoristas compartir descuentos. Cuando hacía un descuento en Unicenter o en la página, el mayorista podía vender con el mismo descuento a través de esa página, y iba restando de su saldo deudor de lo que había comprado, entonces le era negocio a los dos. Después ¿Cómo restando el saldo deudor? ¿Por qué? Porque un cliente pagaba te puede, con tarjeta. No, un cliente te puede a vos comprar 1000 pares, mandarte los cheques del 50% y le queda una deuda todavía para con la marca. Nosotros obviamente tenemos una evaluación de riesgo crediticio por cada uno de esos clientes. Hay clientes nuevos capaz que no se le entrega mercadería si no hay un valor del otro lado, pero hay clientes con los que venimos trabajando desde hace más de 20 años, que tenemos una confianza, tanto desde los directores hasta nosotros los comerciales, de saber que te compró 1000 y vos le podés entregar esos 1000 y que el tipo te los va a ir pagando. Entonces muchas veces vos le entregaste 10 millones de pesos en mercadería y el tipo tiene una cuenta con menos 10 millones, que te va a ir trayendo cheques todas las semanas, que te va a hacer transferencias. Y con este modelo de Red Viamo lo que hacíamos era, si el tipo debía 10 millones y vendía X cantidad de zapatos por esta plataforma, se iba restando de ese saldo deudor y la plata nos entraba directamente a nosotros. O sea, se intentaron diferentes alternativas. porque vendías sobre tu stock. Exactamente. Sí, lo que te puedo decir ahí es que la idea hoy de la marca es, primero, empezar a pensar que somos una marca de moda y no una marca de zapatos. Creo que eso también es algo que venimos trabajando internamente.
marca de zapatos nos limita mucho al futuro. Hoy somos una marca de moda especializada en calzado, pero no cerrada a calzado, lo que nos permite también expandirnos. Creo que se vio mucho en el mercado actual que todas las marcas de indumentaria incorporaron zapatos, pero no todas las de zapatos incorporaron indumentaria. ¿Por qué? Yo creo que cambia mucho la dinámica de producción, la dinámica de almacenamiento también, y es más fácil tener 4 o 5 modelos de zapatos que tener dentro de un local que está pensado para zapatos 4 o 5 prendas de vestir. No es imposible porque hemos visto marcas que lo hicieron y muy bien. Ustedes hablaban de Sarkany. Sarkany es una marca que lo hizo bien eso. Y también es algo a lo que no nos queremos cerrar. No, es permitirnos pensar en ese crecimiento que hablabas vos, no solo desde la expansión de más locales, sino también desde más productos, claro, mejores productos o más variedad de... ¿Y ya arrancaron con eso o es, o sea, eso... Está muy en la cocina, está muy en la cocina. Creo también hoy hablábamos un poco, hay una parte de todos esos proyectos que están un poco esperando también a un pequeño rebote de las ventas. Todos sabemos que hubo una caída fuerte a principio de este año. Ya el año pasado venía siendo de remar, y este año las ventas arrancaron muy flojas a nivel general en el comercio. Hablamos con muchas marcas y todos hablan de lo mismo. La verdad que lo que estamos buscando un poco ahora es lograr esa estabilidad que hace un tiempo no la encontramos, de volumen de ventas más que nada, porque la empresa sigue funcionando, todos los gerentes siguen laburando muy bien, pero hay un piso que bajó en cuanto a unidades por día, por mes, que lo que estamos un poco ahora es trabajando en esa recomposición. Se viene una temporada de invierno, creo que la mejor en años a nivel producto y precio, porque se hizo otra vez lo mismo, pensado en el cliente, pero pensado en este cliente, ¿no? En esta coyuntura, en este país, en este momento. Entonces, creo que a nivel producto por lo menos y precio se viene una temporada que nos va a permitir lograr eso. Y la estabilidad también del tipo de cambio quizás te va a permitir de manera más fácil expandir el negocio B2B, ¿no? Obviamente la estabilidad financiera y económica es fundamental para proyectar crecimiento. Había momentos durante este año, el año pasado, que construías un precio, decías, este es el precio al que yo le voy a vender al cliente, y de repente te explotaba el dólar y decías, o tengo que perder margen, o tengo que ir más caro. Si voy más caro no me compran, si voy con menos margen no me rinde. Entonces empezaron a hacer muchas cosas que después muchas se tuvieron que volver para atrás. Hemos visto, y no hablo solo de Viamo, de marcas que subían los precios, a los 2 días lo bajaban, marcas que no los bajaban y no podían reponer stock. La verdad que con una inestabilidad cambiaria, una inestabilidad económica, es mucho más difícil proyectar crecimiento. Por eso un poco también te hablaba de aprovechar esta nueva meseta de estabilidad económica, que también viene de la mano con una meseta a nivel consumo, para reordenar un poco la estructura, para reordenar un poco las tareas internas, para reordenar un poco el cuerpo de gerentes, y a partir de ahí tener una unidad de negocio sustentable que nos permita volver a proyectar un crecimiento para adelante. Te hago una pregunta. Ustedes, hablando de estructura y gerentes, entiendo, corregime si me equivoco, que por 2023 contrataron un CEO que parecía, por lo que leí, con muchísima experiencia en mercados nacionales e internacionales, de gigantes, de empresas muy grandes. ¿Por qué quisieron hacer ese cambio? O sea, salir de lo que era digamos, una empresa familiar gerenciada por tu viejo y tus tíos, a que la maneje un CEO con experiencia. ¿Cuál era la idea ahí? Fue un proceso que llevó muchísimo tiempo. El encargado principal de ese proyecto fue uno de los 3 hermanos, Rodolfo, que siempre fue el hermano de los 3, que metió el tema de la profesionalización dentro de la compañía. Fue un proceso que llevó cerca de 10 años internos, que termina concluyendo con un CEO en la compañía. Y fue un laburo muy desafiante, muy desafiante. La verdad que, como decís vos, vino Ariel Correa con una experiencia enorme en multinacionales como Nike y con muchos años de experiencia. Nos ayudó muchísimo, nos ayudó a profesionalizar la relación incluso con los directores, como vos decías, una empresa familiar en la cual hay 300 empleados, como les dije yo, pero todos están acostumbrados a poder tener un contacto directo con los dueños, de saludarlos, de tomar un café en la recepción, de tocarle la puerta de la oficina y preguntarle algo. O sea, fue una empresa siempre muy abierta, todas las puertas están abiertas. Y obviamente la llegada de un gerente general cambió un poco esa dinámica.
nos trajo a abrir locales en el exterior, a seguir mejorando su cartera mayorista, a seguir expandiendo la capacidad del e-commerce. Y como les decía recién, nos agarró una ola tremenda con esta coyuntura, donde las ventas bajaron mucho, que de alguna manera nos ayudó también a reordenarnos, a repensar la compañía. Nosotros hubo muchos años en los que crecimos exponencialmente y atrás íbamos haciendo crecer la estructura, y la estructura empezó a crecer a la par que la marca, y de repente viene esta ola que te baja el consumo, que te frena un poco lo que hablábamos recién. Nosotros en este caso hablamos de mujeres porque veíamos una marca directamente relacionada con el público femenino, y vimos una baja muy grande de consumo que se extendió más de lo que imaginábamos. Muchos hablaban, economistas, hablaban de la famosa B. La B nunca estuvo, no hubo un rebote, y si hubo un rebote fue muy tímido como para llamarlo una B. Y en esa U o en esa L de la que estamos transitando, de alguna manera nos obligó a reestructurar un poco de nuevo la compañía, de alguna manera volver un poco a las fuentes para volver a salir a crecer fuerte. Y no pensaste, digo, no, porque a mí si hay algo que me gusta es cuestionarme todo, ¿no? Pero para dispararme otras ideas, ¿no? ¿No pensaste que a lo mejor esa caída fue algo, digamos, producto de que se amplió la oferta, ¿no? O sea, quizás el consumo permaneció, pero lo que antes se dividía por ahí en pocas empresas que tenían o el acceso a la producción o a esas supuestas licencias de importación, digamos, que se comercializaban en el mercado, ¿no? La verdad, algo bastante desagradable. Digamos, con esta apertura, con esta libertad de ejercer el comercio, quizás hoy estás compitiendo contra alguien que desarrolló productos, no sé, se le ocurrió el año pasado invertir algunos ahorros en esto, ¿no? Entonces, quizás bajó tu cuota de mercado, pero el mercado sigue siendo el mismo, no lo sé, es una hipótesis. Yo creo que son las dos cosas. Creo que por un lado la torta se achicó, por una capacidad de compra. La persona que se compraba 3 pares de zapatos al año pasó a comprarse uno, la que se compraba uno no se lo compra o bajó de marca, la que se compraba 10 se comprará 7, entonces la torta se achicó, y encima que se achicó se agrandó la cantidad de oferta que hay dentro de esa torta. Hay más marcas, hay marcas de afuera desconocidas pero que vinieron a precios exorbitantes a lo que es en comparativa con un producto nacional. El producto que hacemos nosotros en nuestra fábrica no tiene comparación en cuanto a términos de calidad con nada de lo que venga afuera. Es muy superior, pero como lo decía recién, hoy la gente en cierto punto ha dejado un poco de lado a veces la calidad en busca de un precio, porque el precio es mandatorio. Cuando tu billetera es flaca, aunque tengas el producto más lindo y de mejor calidad enfrente, si no lo puedes comprar, te compras el de al lado. Y vas nosotros ya desde hace unos años teníamos un poco aperturado la matriz de abastecimiento. La fábrica siempre fue el principal abastecedor de la compañía. Claro. Y habían entrado algunas cosas de afuera en su momento de Brasil, en su momento también probamos con China. Hoy la fábrica sigue siendo una porción grande del ingreso, pero está mucho más atomizado, está más repartido. Y si pensás expandir algún otro mercado, ¿en qué países pensarías? Mira, en su momento cuando hablábamos de expansión de mercado, los países que más posibilidad teníamos por el tipo de producto que tenemos nosotros, por el tipo de precio, eran Uruguay, Paraguay. En su momento también mediante infra llegamos a analizar la posibilidad de expandirlo vía digital, con lugares donde ellos ya tienen oficinas, como decía recién, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú. Un poco creo que también todo el problema de cambiario que hubo en Argentina fue dilatando ese proyecto, porque obviamente el precio en dólares es fundamental para tener un negocio en el exterior, y cuando uno no puede construir bien ese precio porque no sabe cuánto va a estar mañana, es mucho más complicado. Creo que hoy, vuelvo a lo mismo, hay una estabilidad cambiaria que te permite volver a repensar eso. Viamos tan el proceso actual de repensar el modelo de negocio completo en búsqueda de seguir siendo la marca elegida por las consumidoras, que por suerte sigue siendo, porque la verdad es que tenemos un público muy amplio, que se compone todo el tiempo de clientas recurrentes y también siempre de clientas nuevas, que eso es algo que seguimos muy de cerca. ¿Tiene algún tipo de comunidad de clientes? O sea, ¿en qué forma están
¿De qué formas están en contacto con esas clientas, más allá de mail? Nosotros tenemos multiplicidad de canales con las clientas, tenemos mucho contacto vía redes sociales, tanto de consultas como de comunidad. También tenemos creado un canal de comunidad dentro del Instagram, que es como le fue con esa compra. Con hoy estamos con un promedio de 4.6 de 5 en cuanto a recomendación, por lo cual súper bien, incluso con una capacidad de recibir comentarios que la verdad que muchas veces enorgullecen, porque te dicen cosas que uno las naturaliza, ¿no? De la marca, o te cuentan incluso historias de, che, yo este zapato lo usé en mi casamiento y estuvo buenísimo, y decís, wow, o sea, nosotros diseñamos este zapato porque nos gustaba, porque creíamos que les iba a gustar, pero cuando empezás a conocer las historias detrás de cada una de esas ventas, a veces te sorprende. Es que es lo que le genera al otro, ¿no? Que como decís vos, que no es un producto, sino también forma parte de las historias. Ese zapato lo usaron en una ocasión especial. Es que hoy creo que las marcas, y sobre todo de moda, tienen que entender que venden una experiencia. No venden más una pollera, no venden más un zapato, venden una experiencia. Obviamente el producto es parte fundamental de esa experiencia, pero no es lo único. Claro, y eso lo usan para el marketing, para todo, digo, porque esa clienta que les dijo, no sé, el comentario que les haya dicho sobre el casamiento o algo, eso es una parte súper valiosa, juntando otros cientos o miles de comentarios para poder, no sé, hacer ads, comunicaciones en el sitio, porque a veces uno puede vender lo mismo, si querés, o los mismos tipos de productos, pero es en qué cientos de formas diferentes lo podés decir, y cada una, viste, llega a diferentes personas también. Totalmente, y creo también que cuando el consumidor al que escucha es a otro consumidor, también genera un lazo de confianza que 100%. Que es mucho más importante de lo que capaz hubiéramos imaginado hace un tiempo atrás. Y venden en marketplaces, o sea, desde Mercado Libre hasta marketplaces bancarios, o sea, están integrados. Nosotros hoy tenemos tienda oficial en Mercado Libre, que es una venta linda, que sabemos que podría ser mucho más. Hoy tenemos un tema de costos con Mercado Libre que se nos va un poco comparado cuando vendo por digital yo, pero lo tenemos tienda oficial, vende aproximadamente entre el 8 y el 10% de las ventas a nivel digital son a través de Marketplace, y a su vez también le damos la posibilidad a los que compraron mayorista para vender en su ciudad, en su pueblo, en su barrio. Ellos son libres de también ponerse en Mercado Libre, o sea, nosotros no vamos a limitar. El cliente, una vez que compró la mercadería y ya de alguna manera la posee, yo no le puedo limitar la capacidad. Pero ahí hay una cosa que a mí siempre me pregunto es, ¿por qué te inquieta, digamos, el costo de tu venta en Mercado Libre versus tu propio sitio? Si cuando de repente, digamos, vos vendés en Unicenter, tienda física, obviamente que tenés un costo, digamos, mucho mayor que el que tendrías, no sé, en tu local de Morón, por decir algo. Mira, en ese sentido, un poco lo que te puedo responder es, nosotros, lo que tiene el retail, particularmente Unicenter, como diste de ejemplo, el retail es caro. Cualquiera sabe que el retail es caro. También tiene un plus que el digital muchas veces no tiene, que el retail tiene muchos más costos fijos, que cuando vos vendés bien los hundís mejor. Y el e-commerce tiene muchos más costos variables, que cuando vendés mucho pagas mucho, cuando vendés poco pagas poco. Eso es lo que nos provoca de alguna manera. ¿Es lo más lógico eso? Es lo más lógico. Por eso. Lo que tiene el retail en ese sentido es que cuando vos tenés un buen mes en retail, tu margen de ganancia es mucho más alto que incluso muchas veces el muy buen mes del e-commerce. Claro, pero digo, Son ventas marginales, creo claro. que lo que se refiere Gaby es el cliente que te iba a comprar por Mercado Libre, capaz no te iba a comprar por otro lado porque es un cliente como el de Amazon que le gusta. El consumidor de e-commerce, Mercado Libre es de Mercado Libre. Claro, por eso, te lo dio Mercado Libre, te lo trajo de la mano y te Mercado dijo... Libre no tenés que pagar tráfico. Por eso. O sea, lo pagás por obviamente eso. con la comisión de Mercado pagan. Libre. Digo, yo prefiero, o sea, cuando... En realidad, digamos, quiero los dos, ¿no? Porque... Es que nosotros tenemos a los dos. Para posicionar tu marca nosotros necesitas tenemos un a los dos Unicenter y consideramos que los dos son importantes. Sí, lo que nos pasa es un poco lo que les decía recién. Nosotros trabajamos en el modelo con Infra, que es un modelo full commerce. Infracommerce tiene una comisión por venta y ellos nos ayudan en la gestión también de la tienda oficial de Mercado Libre porque tiene un montón de requisitos de cumplimiento que obviamente tener una estructura como la de Infra soportando y ayudándonos con eso a nosotros nos da una espalda que nos deja tranquilos. Pero se nos duplican comisiones.
Claro. Tenemos la comisión de infra más la de Mercado Libre. A lo mejor tenés que replantearte cómo estás armando el backstage Y bueno, no de puedo tu dar, negocio, no puedo dar novedades, de tu negocio. pero un poco es eso. Nosotros Claro. con Infra teníamos un contrato hasta hace un año que tenía una cláusula de que todo lo que se venda vía digital tenía que pasar por Infracommerce. Claro. Que era como nació el modelo con Infra hace ya muchísimos años Claro. atrás. En 2016 empezamos a trabajar con Infra, o sea, van a ser casi 10 años. Y en la última renovación de contrato, uno de los puntos que se tocó es eliminar la cláusula de restricción. Nosotros hoy estamos en libertad de poder mañana decir Mercado Libre lo gestiono yo. Un poco lo que hablábamos antes, estamos reacomodando un poco la estructura de trabajo, de gerentes, como para empezar a tomar esas. Es que hoy esas podés cartas. vender a través de Instagram. En Estados Unidos, yo trabajo mucho en Estados Unidos haciendo la parte de e-commerce y allá hay TikTok Shop, ¿no? Por TikTok Shop. Ahora que dentro de no sé cuánto ya, porque ya está por estar, digamos, lanzado para todos, se va por vender por ChatGPT, Gemini y lo que sea. Es mucho lo que se llama también e-commerce distribuido, que también lo mencionamos acá. Entonces, a mi mujer, un saludo para Vane que mira, le encanta buscar cosas por Instagram. Antes yo decía, bueno, yo googleo. Yo ya no googleo más. Y si googleás, te encontrás con la respuesta de AI, que muchas veces responde a la pregunta que tenías. Entonces, todo va evolucionando, tiene sentido que los contratos evolucionen o los arreglos detrás de escena, y tiene sentido también que nos apalanquemos en esos partners, no sé, en este caso, no sé, Mercado Libre, que te va a traer ventas marginales que de otra forma no tenías, y capaz es más un negocio de volumen, o es un negocio que si te trae 10 ventas, genial, y si te trae 50, genial, pero no está ahí, es otro lado, por ahora. Ha servido en bandeja Sí. eso, tráfico. Y los marketplaces bancarios, por ejemplo, también, o sea, están cambiando cliente, digamos, por comisión, ¿no? Totalmente. O sea, están comprando clientes. Están comprando clientes y tu obviamente te producto- dan un montón de beneficios a través de ese marketplace de tu banco que en otro lado no encontrás. Claro. Claro. ¿Y ustedes por qué decidieron Mercado Libre? Hablamos con varias marcas acá de la industria y algunas eran más reacias o son al día de hoy más reacias que otras. Algunas se metieron hace poco. Sé que, o tengo entendido, que Mercado Libre dio un giro muy grande, una apuesta a lo que es este sector, ¿no?, de la moda. ¿Ustedes hace cuánto se metieron y por qué dieron ese salto, digamos, a sumarse? Creo que lo dijiste muy bien vos. Mercado Libre no era una plataforma que uno la asociaba con moda y las marcas de moda de alguna manera, por decisión propia o por coyuntura, le escapaban un poco a Mercado Libre. Acá se dieron vuelta y dijeron, ¿cómo no estoy acá? En ese proceso nosotros ya estábamos trabajando con Infra y nos juntamos y dijimos, queremos la tienda oficial, la queremos en tanto tiempo, con tantos productos, y así fue, se armó un proyecto de corto que se trabajó con Mercado Libre en empezar a catalogar productos, a poner lindo, darle look and feel, a registrar la marca para tener tienda oficial, y salimos para adelante. Nosotros teníamos Mercado Libre desde hace varios años, pero como te digo, al no estar relacionado con la moda, la teníamos como en un tercer, cuarto plano, como bueno, está ahí, si vende buenísimo y si no vende no pasa nada. Y cuando dijimos, che, démosle foco, o sea, pongamos estrategia, elijamos los productos que necesita Mercado Libre. Hoy Eso te iba a preguntar, si son los mismos que tienen o si hay... Mercado segmentos. Libre tiene una unidad de negocio que sale mucho más por el lado, no tanto del producto caro y de vestir, Precio. sino más bien por precio y lo que nosotros llamamos el producto más urbano, ¿no? La zapatilla de todos los días, el borseo de todos los días. A nivel matriz de producto, nosotros contamos con los mismos productos para los locales, para el e-commerce, para el mayorista. Sí, lo que puede cambiar en Mercado Libre es la profundidad de las curvas. Hay productos que capaz en el local de Caballito tenés 8 pares y a Mercado Libre mandamos 500. Porque sabemos que ahí tiene un flujo de rotación que necesitas ese stock. Contá lo que son las curvas, porque para los que no están en perdón. el mundo del calzado Nosotros, es interesante. Sí, nosotros a nivel productivo y también cuando compramos de afuera, trabajamos lo que son curvas de zapatos. Curva de zapatos es cuando hablamos de que llega del 35 al 40. Nosotros tenemos una curva estándar. Hay muchísimas curvas porque según el tipo de producto va cambiando esa curva. Y según el proveedor, ¿no? ¿Entiendo? El proveedor influye. Muchas veces nosotros, como tenemos una fuerza de marca, adaptamos al proveedor a nuestra curva. Pero muchas veces eso no se puede. Capaz incluso con Brasil hemos adoptado una nueva curva que hasta ese momento no trabajábamos. Nosotros trabajamos con curva de 12 o curva de 8. Es decir, una curva de 8 significan un 35, 236, 237, 238, un 39, o a veces del 6 al 40. A veces cuando digo, che, a Caballito le mandamos 2 curvas, en términos
criollo sería que le mandamos 16 pares de Claro. zapatos. Y como les decía, hay artículos que a Caballito le van 8 pares o 16 pares y el mismo producto a Mercado Libre fueron 500. Pero también hay productos que a Mercado Libre van 16 porque querés tener algo de moda, algo que destaque de la marca, pero que sabés que no va a tener una rotación acelerada y capaz en el local de Cabildo y Juramento necesitas 50 pares de ese Claro. modelo. ¿Y dónde liquidás todos los 39, por ejemplo? A 2 cuadras de acá. Tenemos un local en Aguirre al 1100, que es nuestro outlet más grande, y tenemos otro outlet más en Munro, que es un outlet histórico de la marca. O sea, hasta hace muchísimos años tiene una clientela súper fiel. Decimos que hacemos una barata un sábado y tenemos cola. Acá la verdad es que tenemos un tráfico mucho más bien de Palermo, ¿no? El que va y viene, y allá es muy fiel. Y siempre tuve la curiosidad, digamos, ¿por qué si vos quebrás de un número stock no podés reponer solamente de ese número? O sea, vamos a producir todo 36. Y ahí es más que nada por una eficiencia operativa. Normalmente cuando se producen zapatos se usan hormas, que la horma es lo que le da la forma al zapato, Claro. suelen ser de materiales como madera antiguamente o ahora de Se PVC. corta toda la curva junta. Se corta toda la curva junta porque uno suele tener 1 o 2 hormas por cada talle. Entonces vos vas produciendo en curvas, como le decía, sale el 5, el 6, el 7, el 8, salen juntos porque tenés diferentes matrices de corte, diferentes hormas para armar. Y si vos querés hacer solo 36, tenés que hacer una completa, volver para atrás, hacer otra, volver para atrás. Y también en calzado es una de las líneas de producción más lentas comparado con otras industrias. Hoy un producto desde que nace hasta que está en una caja tiene aproximadamente entre 45 y 60 días de producción. El laburo de calzado, súper ¿Cómo se hace un artesanal. zapato? Contanos. Tenemos. Si arrancamos En unos minutos, si querés, pero... si arrancamos del principio, arranca en una de las partes más lindas de la compañía, que es el área de diseño, que es ahí donde está la gente capaz más creativa. Incluso dentro de ese área también está el área de branding. O sea, toda la parte creativa de la compañía está físicamente y laboralmente en el mismo espacio. Sigue a la parte de desarrollo, donde se ve la viabilidad productiva de ese producto. Ahí se putea, ¿no? Che, ¿qué me diseñaste? Es esto? dura la relación entre desarrollo y diseño. Les mando un beso a todos. Es dura porque muchas veces llegó el producto más lindo de todos y desarrollo te dice, che, esto es imposible hacer. Claro. A nivel productivo o a nivel Claro. en grandes Es volúmenes. ineficiente, o sea, Sí, o miren que esto va a salir en Mucha plata. vidriera, algo que Claro. no lo puedo defender. Claro. Claro. Es verdad también que en estos últimos años, y obviamente... Ya lo conozco a Pepito, no me va a aceptar nada lo que le propongo fuera de esto, vamos con esto. Vamos con este que sé que me Sí. van a decir que sí. No, y después, bueno, viene toda una parte también hermosa que es la parte productiva. Nosotros respiramos en la fábrica. O sea, las oficinas están en el mismo espacio que la fábrica. Yo estoy en la oficina de e-commerce, subo una escalera y veo a toda la gente laburando con las máquinas, cortando. El proceso sería, primero que nada, el cortado, donde se agarran las planchas de cuero y se van cortando según la forma y las matricerías que tenemos. Hay productos mucho más complejos de cortado y productos mucho menos complejos. lo hacen tam- manual el corte porque algunos cortan láser, ¿no? O sea, hay Nosotros tenemos los 3 tipos de corte que existen en calzado, tenemos los 3 en la misma fábrica. Tenemos cortado por láser, que es una máquina enorme que compramos de Italia hace varios años atrás, no me acuerdo el año, pero varios años. Lo usamos para, primero, es un ahorro tremendo de cuero, porque es perfecto y milimétrico la capacidad de uso. También nos permite hacer recortes mucho más detallados, por ejemplo en el caso de una bota tejana que tiene como muchos arabescos, Claro. y te permite hacerlo a la perfección y que toda la línea salga igual. Tenemos una línea mano, digamos, con corte con cuchilla, y después tenemos la máquina de prensa, que es para cortes más masivos, para cuando haces mucho volumen junto, con sacabocado. con sacabocado y prensa. Y entre las 3 hacemos la producción, que ya es la de armado, que ahí depende el tipo de producto, obviamente cambia mucho, no es lo mismo una sandalia, una hojota que una bota. Hay algunas que tienen que pasar por calor, otras que directamente van a pegamento con el fondo. Y bueno, toda esa línea llega al final, que es control de calidad,
donde se revisa uno por uno todos los zapatos que se produjeron o que ingresaron de afuera. A mí no sé por qué Instagram o TikTok, uno de esos, me está targeteando mucho con videos de producción de zapatos. Esos flaquitos que te dicen tipo, vení, el taller de su casa, y empezaba, pero muy, muy dinámico todo. Y me quedaba así, digo, no puede ser, digo. No, es tremendo. hermosa, la producción es hermosa. Y faltó costura, ¿no? O sea, de todo esto que dijiste. No, el aparado, perdón. ¿El Yo cuando aparado? dije aparado es costura. El sector de aparado que está entre el armado y el cortado es justamente el de Y costura. después las suelas, que es otro, ¿no? Las suelas es un mundillo otro hermoso. mundo. Nosotros hoy no tenemos fábrica de suelas. Todas las suelas que tenemos son de proveedores nacionales, donde le compramos el fondo. Son todas inyectadas, a veces en material de TR, expanso, PVC, van variando calidades y peso también, ¿no? Peso no de peso, sino Claro. a nivel balanza. Y todo eso son 45 días desde que empieza... Sí, obviamente la historia. tenés algunos artículos que te permite una capacidad de reacción más rápida. Si hablamos de una OJ con una tira cruzada, capaz tiene una velocidad de 25-30 días y capaz un borseo con varios materiales juntos, tampoco vamos a estar hablando de 60. Pero digamos, siempre me pregunto, ¿qué es más ineficiente? Si el sobrestock de todas esas curvas partidas que te quedan, no sé, un montón por decir, de 39 o de 40, o agarrar y decir, bueno, vamos a producir lo que más se demanda para no tener tanto sobrestock de cosas que no rotan. La pregunta está buenísima. Creo que la respuesta yace mucho en el momento donde sale esa pregunta, ¿no? Creo que al principio de la temporada, cuando uno empieza a ver las primeras tendencias de qué artículos se vendieron más de lo que esperábamos o menos de lo que esperábamos, o qué artículos ya empezaron a quebrar en algún talle, tenemos una capacidad de reacción para salir a producir. No es habitual que produzcamos por talle, porque también nuestra curva de productos está más o menos anclada al histórico de venta por talle, por lo cual no es muy normal que nos sobren todos los 39 o todos Claro. los 40. Generalmente te pasa eso cuando un producto capaz terminó calzando un talle más de lo que imaginábamos por la horma o por el tipo de fondo, y de Claro. repente lo que vos 40 siempre vendías mucho te están sobrando porque se lo estás vendiendo a los 39 y el 40 era para un 41 y hay menos 41 que el 40. Entonces, pero no es tan habitual que nos sobren mucho de un talle. Creo que los remanentes hoy dependen más de si le pegamos o no le pegamos a la estimación de volumen de un artículo o de un artículo color, no tanto a la... Y hacen modelos predictivos de demanda con, no sé, por ahí con inteligencia artificial o con alguna herramienta. Mira, inteligencia artificial, lo único que estamos haciendo hoy con inteligencia artificial es ayudarnos a generar algún tipo de reportes, a automatizar algunos sistemas de trabajo, algunos procesos de trabajo que eran muy manuales o muy tediosos y ayudaron con eso. Hasta incluso te digo un poquito más chiquito, a armar una presentación para el directorio. No está, digamos, involucrada la inteligencia artificial dentro de los procesos productivos. Y de descripciones de producto, ¿no? Vos en lo que es el e-commerce. Lo hacemos manual porque le ponemos un arte y una cabeza a cada descripción que lo hemos probado, hasta incluso algún tipo de esqueleto nos permite hacer, pero la verdad es que Viamo presenta aproximadamente 80 modelos nuevos por temporada. 80 es un montón, pero también es un número que te permite sentarte y decir, este es esto, este es lo otro. Creo también que si vos tenés que generar descripciones para SKUs como tiene Coto, no tenés mucha alternativa más que recurrir a ese tipo más chica y que está muy anclada una... Tener una gente para eso y te aseguro Seguramente. que va a andar, Sí, que va a andar muy bien. Seguramente. El Sí. pro de ChatGPT va Sí, ya tuvimos acá en el podcast, bueno, la gente de Don City que decía ya tiene en su momento de la entrevista, ahora capaz más o menos, no lo sé, 5 agentes de AI, uno por categoría, para aires acondicionados y demás, que tenía sentido, era más que nada uno se va a comprar un aire acondicionado y es, bueno, ¿cuántas frigorías necesito? Como es, bueno, en el chat, ambiente, el tamaño y te dice, bueno, este es el tipo de aire que necesitas. Entonces como que achica un poco el tiempo de búsqueda, la brecha responde preguntas. Y otras empresas, no sé, Sarkani nos dijo, por ejemplo, que ellos tienen, para la gente que tiene Sarkani ID o algo así, que pueden diseñar su propio zapato con inteligencia artificial en la web y comprarlo. Sin llegar a esas cosas extremas, pero que también se vienen, como también está... En carpeta, si querés, enviamos, por más que no lo estén haciendo, incorporarlo. ¿De cara al cliente o internamente? Por eso te decía KPIs, medir, ¿Eso tasas lo de hace pago. una herramienta en particular? Lo trabajamos con Power BI,
Y también obviamente con Google Analytics. Después tenemos los reportes de Vitex, tenemos las reuniones con Infra, pero digamos las herramientas principales son Vitex, Power BI y Analytics. Y volviendo a tu pregunta con respecto a la inteligencia artificial, nosotros la estamos usando más internamente que de cara al cliente, más allá de este punto que mencionaba recién. La hemos usado para, como te decía, para presentaciones y ordenar muchas veces la agenda de reuniones. No tenemos hoy en día un proyecto visible a corto plazo de inteligencia artificial, pero sí me parece bueno mencionar que estamos trabajando con una consultora que nos está ayudando a profesionalizar aún más el canal digital, que es la consultora Avancia, que trabajan Beto Calvo y Gustavo Zambucetti. Y estamos justo terminando. Beto Calvo tiene gran experiencia en calzado. Beto Calvo, tremenda experiencia en calzado y tremenda experiencia en e-commerce. Sí, por supuesto. Y bueno, Gustavo también mucha experiencia en e-commerce. Nos están ayudando muchísimo. Ahora estamos concluyendo la primera etapa con ellos, que es la etapa de diagnóstico, donde ellos nos ayudaron a revisar un poco todos los indicadores del canal, tanto los indicadores numéricos, como tasa de conversión, tráfico, sesiones, rebote, como también mucho que tiene que ver con los procesos internos de trabajo, la relación con Infracommerce, el trabajo interno que tenemos con el equipo. Después de esta etapa viene la etapa de planes de acción, donde van a venir con 3 tipos de planes de acción. Los planes de acción Quick Win, que se pueden hacer y resolver rápido. Los estructurales, que tienen que ver más con un largo plazo. Y con lo que llamamos los estratégicos de coyuntura, que tienen que ver con lo que está pasando hoy en día en el mercado, en nuestra marca. Sí, que en Argentina... Recontra. Seguramente en esos proyectos puedan aparecer proyectos de inteligencia artificial, seguramente. Y cuando vos tenés que decir, voy a mirar información, data, ¿cuáles son los KPIs preferidos por vos para evaluar la marcha del negocio? Mi favorito es la tasa de conversión, no lo puedo evitar. O sea, me levanto a la mañana y lo primero que miro es la tasa de conversión del momento, del día anterior. Nosotros tenemos bastante atado el tráfico, tenemos unas sesiones que venimos incrementando año a año, mes a mes. Entonces, el KPI que a mí más me marca la aguja de vendo bien, vendo más o menos, o vendo por debajo del objetivo, me lo marca la conversión. ¿Le fluctúa tanto la tasación? Primero, cuando hay promoción y cuando no hay promoción, ya te marca una diferencia grande. Después tenemos conversiones ancladas a días específicos. Los días que tenemos promoción bancaria, por ejemplo, que tenemos un Santander o un Galicia, sabemos que esperamos otro tipo de conversión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos proyectando un presupuesto de conversión para cada día, más o menos en relación al calendario comercial. Entonces nos permite saber más o menos si estamos por encima, por debajo o en objetivo. Esa tasa de conversión, ¿no la tendrías que linkear con el costo de adquisición de clientes? Con el costo de adquisición de clientes, sí, sí. Okay. Está todo planificado. Sí, no, porque digo, si no... Lo tenemos mapeado. De hecho, tenemos reuniones con el equipo de Paid Media de Infra semanalmente, donde vemos cuál fue el ROAS de cada una de las campañas que hicimos, si la conversión estuvo bien o no. Muchas veces, incluso acá voy a mencionar algo, en un momento empezamos a ver que el tráfico nos estaba creciendo muchísimo, pero muchísimo. Y cuando fuimos a ver los datos, fueron las campañas de TikTok, que hasta ese momento nosotros no teníamos campañas en TikTok porque la marca estaba recién creando el canal. Una de las últimas, uno de los últimos medios de comunicación que generamos para con el cliente fue TikTok. Instagram ya estaba súper cocinado, Facebook también, los newsletters también, y TikTok fue una de las últimas apariciones. Cuando empezamos a poner plata en campaña en TikTok, el tráfico hizo un crecimiento exponencial que nos hizo decir, che, ¿qué hicimos? ¿Y vieron que les trajo gente de otros grupos etarios que antes no tenían? Recontra, muchísimo más chico. Nosotros siempre tuvimos un target que se movía entre los 30 y los 60 años, bastante amplio igual, sí. Bastante amplio. Y TikTok nos trajo menos 25. ¿Y qué hacen con eso? Dicen, bueno, ¿piénsalo para ellos o que se adapten a nosotros? ¿Cómo es el tema? No, un poco. También salimos a TikTok a buscar a esa gente y de la mano vino también una matriz de producto pensada para eso. No es que cambiamos de target, que es como nos vamos acá, sino que empezamos adentro de nuestra matriz de producto, empezar a tener modelos y diseños que le hablen a ese público. Porque la realidad, un poco lo que discutíamos internamente en muchas reuniones, hay muchas consumidoras de Viamo que tenían hijas chicas que le compraban mini Viamo cuando dependía de ella, y que capaz hoy esa chica que de chiquita usaba mini Viamo y hoy tiene 23, 22, 25, puede llegar a mirar a Viamo como la marca que usa mi mamá.
Y nosotros, la idea con esto fue retrabajar para decir, no es la marca que usa tu mamá, Claro. es la marca que usa tu mamá y vos. Claro. Claro. Ahora, para poder hacer eso, nosotros teníamos que repensar los diseños, repensar la estrategia de precios incluso, porque una chica de 22 años no tiene la misma capacidad de compra que una mujer de 40, que tiene su trabajo, que tiene ya sus ingresos más sólidos. Una chica de 22 que capaz está estudiando, que recién terminó el secundario, que capaz todavía usa la tarjeta o de los papás, o tiene que pedir plata, o hace changa. Entonces, Claro. tuvimos que empezar a adaptarnos también a eso. Y el marketing, porque digo, ahí, como otras marcas escuchamos también acá, que, bueno, agarran influencers de esa edad, entre otras estrategias, no son influencers, y se ponen a hablarles a ellos también. ¿Hicieron algo de eso? Mira, para nosotros lo primero y primordial era estar donde ellos están. Si nosotros no estábamos en TikTok, por ejemplo, como mencionaba Claro. recién, nos estábamos perdiendo un universo de clientas enorme porque no le dan la misma tiempo y dedicación a Instagram, a Facebook o a otras plataformas que la que le dan a TikTok. Entonces, Claro. si no estábamos donde ellas estaban, ya empezábamos un paso atrás. Una vez que estuvimos ahí, empezamos a generar contenido pensando en esa clienta. Desde las campañas, que hay campañas capaz con perfiles más jóvenes, más aspiracionales a ese tipo de target, pero también, como decías vos recién, con influencers. Nosotros antes teníamos un universo de influencers mucho más concentrado en esa mujer un poco más adulta, que era nuestro perfil etario histórico de Viamo. Nosotros siempre habíamos dicho que la clienta de Viamo era la maestra, la chica que estudia en la facultad, la secretaria, la docente, la ama de casa. ¿Y no pensaron en otra marca o en una cápsula dentro de lo que es Viamo como para que no se pise? Sí, nosotros lo pensamos. De hecho, teníamos Viamo Mini, que estaba concentrado más en nenas. Nos quedaba ese hueco. Nos quedaba el Claro, hueco por del eso, medio por eso. entre los 10 años y los 30. Hicieron Viamo Medium. Nos queda ese si era Viamo Teen, cómo lo comunicábamos. Claro. La decisión de la marca al final del día terminó siendo ampliar la variedad de producto para que Viamo como marca empiece a ser más amplio en su capacidad de oferta. No fue generar una segmentación de negocio, sino darle más fuerza de producto a la marca Viamo. ¿Cómo se diría? Pubi. Si lo hacemos, te mando un Ojo, mensaje. No, pero es impresionante, digamos, ver en las formas de vida, ¿no? Por ejemplo, en el episodio de Chiqui, en el último censo en Capital Federal, había 400.000 personas entre 0 y 14 años y 800.000 perros, ¿no? Y bueno, digamos, surge el negocio de la indumentaria para perros, ¿no? Acá la esperanza de vida crece, digamos, tenés que apuntar ahora a gente, digamos, más grande que a lo mejor no está representada en el mercado con un producto, o este caso, digamos, que estás comentando de los que te quedan en el medio, y ver, digamos, cómo los incluís sin afectar la comunicación de la marca, ¿no? Totalmente. Las marcas que son transversales a la edad tienen un desafío enorme. No es lo mismo decir le hablo a los adolescentes, le hablo a los adultos, le hablo a los adultos mayores, que decir le hablo a todos. Claro. También en ese le hablo a todos puedes llegar a generar un mensaje que termine siendo confuso Sí, para la todos. nadie. Que el más grande piensa que es para jóvenes y que el más joven piense que es para grande y termina sin ninguno de los dos. Por eso hay un trabajo muy fuerte atrás de eso, de pensar cada campaña, pensar cada medio de comunicación. La campaña que está saliendo hoy en Instagram no es la misma que está saliendo en TikTok. Y es la misma marca, son los mismos productos los que están en el sitio de Viamo. Es la misma promoción, pero son dos campañas totalmente ¿Y eso distintas. internamente cómo lo maneja? No sé, el 70% va para, digamos, público principal y el 30% recursos, esfuerzo, ¿va para este nuevo público? ¿O Mira, cómo hoy es? todo lo que es TikTok, llegando a este ejemplo puntual que Sí. me preguntas vos, hoy lo que es TikTok lo estamos generando más como una campaña de branding para hacer conocer la marca en un segmento que no es el que estábamos Ok. habituados a participar, y lo está gestionando el equipo de marketing y branding con un presupuesto que tienen ellos para inversión en pauta. Ok. Lo que es, digamos, performance y venta directa lo gestiono yo con mi equipo, que es un presupuesto que tenemos atado a generar ingresos en elviamo.com. Y ahí no hay una solapación, si querés, entre... No está ese público también en el online, en el punto... El público que nos está entrando de TikTok no es un usuario recurrente Mirá. del sitio de Viamo. Empieza a ser recurrente a partir de ahora, en las campañas, y sí lo que tenemos trabajado en equipo es que toda esa gente que entró de TikTok, yo después hago campañas de retargeting y de remarketing
a ese perfil que ya entró. Una vez que ya entró al sitio de Viamo, lo gestiono yo con mi pauta, pero el que hace que me entre de TikTok a Viamo es el equipo de branding. Y campañas para el público principal, fomentando, no sé, si tienen hijos, sobrinos o lo que sea para ese público, o sea, como regalo. No hacemos tanto campaña pensando, o sea, nuestras campañas que van más ancladas a regalo, tienen más que ver con un regalo Con para uno vos mismo, mismo, claro. que regalarle a alguien. La verdad que hoy el precio, como decíamos antes, de un calzado de cuero, como es el que tenemos nosotros, es más difícil de generar un regalo de te voy a regalar un par de zapatos, más allá de que hay un montón y que tenemos una tasa grande de compras de hombres en el sitio de Viamo, que debe estar en el 8%, y que casi ninguno creo que se haya puesto ese zapato, más allá de que hay productos que tienen un perfil unisex. Nuestra curva de talles no es unisex, porque llega hasta el 40, pero hay un montón de hombres que calzan menos de 40 y que tenemos una zapatilla blanca y que se la pueden llevar sin ningún tipo de problema, pero entendemos que la mayoría de las compras de hombres que hay dentro de nuestro sitio es el formato regalo. Pero la verdad que la mayoría de las campañas esas están más ancladas a comprate tu propio regalo que a salir a buscar gente con hijos o gente... Sino más bien estamos buscando gente que quiera consumir nuestra marca. Y como para ir cerrando este episodio, que la verdad estuvo interesantísimo porque tenés el 360 del negocio, más allá de que te estás enfocando mucho en lo digital, hablas de cuero, el tema sustentabilidad. Sí. ¿Cómo juega en la empresa? Muchísimo, muchísimo. Hace años atrás de ninguna manera ibas a encontrar un tacho de reciclable y hoy lo tenemos. Tenemos trabajado todo un proceso de reutilización de todo el cartón. A nivel producto faltan muchos pasos. Creo también que lo que hablábamos antes de la apertura del mercado hizo que entren nuevos jugadores a la Argentina que capaz desconoces en algún punto muchos de los procesos internos. Nosotros tratamos de involucrarnos en eso. Cuando salimos a comprar, por ejemplo, una fábrica en Indonesia o en China, mandamos a gente nuestra hasta la fábrica a conocerla, a ver con quién estamos trabajando. No solemos mandar a comprar algo que lo vimos en una foto. Y sustituir el cuero por materiales que no sean cuero. Mira, creo que o el mercado no presiona. Yo creo que Viamo hace 5 o 10 años atrás tenía el 95% de la colección hecha de cuero, y hoy debe estar cerca del 50% hecha de cuero. Entendemos que el consumidor argentino mira el cuero de una manera que creo que en el resto del mundo no. El cuero se lo asocia con calidad, se lo asocia con durabilidad. También el cuero se lo asocia con caro, muchas veces. Creo que Viamo logró tener una ecuación de precio-calidad para el cuero que tiene y el precio que tiene, que es tentadora en el mercado. Yo no creo que Viamo deje de hacer cuero, esto sí más una opinión personal, no creo que Viamo deje de hacer cuero. Sí creo que el mercado cambió y que te obliga a no cerrarte, a decir solo soy una marca de cuero, sino que te obliga a tener una amplitud de producto y materialidad mucho más grande de la que era antes, pero no nos deja fuera del cuero eso. Incluso tenemos una línea de Viamo vegano, que son productos específicamente desarrollados sin nada de origen animal, porque también hay un segmento ahí, o sea, claro. Hoy hay muchos más segmentos. Pero justamente te lo preguntaba porque a lo mejor ese, digamos, está tan en rebeldía contra el cuero que aunque tengas una línea vegana no te la va a comprar en tu local. Por eso yo creo que ahí va a depender un poco más de cada persona y cada individuo. Sí, no van al hardcore capaz, sino que van a... Yo trabajo en Viamo cuero y yo soy vegano. Claro. Y yo Mirá. particularmente no uso nada de cuero, pero yo por lo menos desde mi caso no me cerraría a comprar en un local que vendan otra cosa de cuero, siempre y cuando consiga el producto que yo quiero, que sé que no tiene origen animal. Pero es verdad también que hay gente que puede llegar a decir, no, yo no compro una marca cada cuero, aunque hayan sacado una línea vegana. También hay que ver qué posibilidades hay de encontrar algo así en Argentina, ¿no? Una marca que no haga nada, o sea... que Es sea difícil, incluso hay marcas que se han comprometido a cierta cantidad de años a no hacer más cuero, a usar todo origen animal. Después hay que ver qué tan plausible es de hacer. Nosotros la verdad que en ese sentido no nos casamos con un modelo de decir, che, nos vamos todo al cuero, nos vamos 100% del cuero, sino más bien lo que decía antes, estar centrado en el consumidor, estar atento siempre a qué es lo que está buscando, a qué es lo que está necesitando, cruzando eso entre calidad, materialidad, precio, no, diseño. te pregunté porque en la logística, que es lo mío, digamos, está todo el tema de compensación de huella de carbono, ¿no? Y digo, no sé si en las empresas que utilizan
productos de cuero se piensa en algún tipo de compensación en función, digamos, del impacto que se genera, pero nada, es un interrogante que me... Está me bueno, surgió está acá, bueno, ¿no? está bueno y creo que son cosas que fueron saliendo en reuniones internas y se han hecho cosas como las que te decía recién, de cambio de material reciclado, de aprovechamiento del cuero, también en otro momento capaz si sobraban bases se descartaban, hoy se reutiliza ese material para no seguir generando Claro. materiales nuevos, se reutiliza mucho. Trabajamos también con un control de calidad y una restauración de zapatos que nos permite convertir zapatos que capaz no están del todo bien en artículos de segunda, que tienen un precio mucho más atractivo y que están en los outlets y que el consumidor puede acceder a productos de Viamo y con la calidad de Viamo, capaz con alguna pequeña falla, con alguna Y pequeña algo de marca. economía circular, que ahora está tan de moda. Uy, ahí teníamos un proyecto en mente que lo frenamos un poco también por la coyuntura, que ojalá en algún momento lo podamos lanzar, pero venía un poco por ese camino, por tratar de ayudar al consumidor a cambiarle su zapato ya muy utilizado por uno nuevo. A lo Apple. A lo Apple, algo así. Mirá. De hecho, venimos trabajando mucho hace un tiempo en tratar de adoptar ideas que no salgan solo de la moda, ¿no? Porque muchas veces uno se centra a ver qué está Claro. haciendo qué está haciendo el otro. Y si loco, hay ideas hasta en los lugares donde menos te lo esperás. Sí. Capaz en una casa que vende autos se te ocurre una idea para aplicar al mundo del calzado. Y estamos un poco jugando a eso también. Antes cuando yo le decía a mi Gracias, equipo... es el leasing de calzado. Claro, cuando yo le decía a mi equipo, che, miren, traigan ideas para hacer una promo. Venían y todas las ideas las habíamos sacado de una marca de zapatos de afuera, de adentro. Y digo, loco, empecemos a mirar cervecerías, empecemos a mirar concesionarias, empecemos a mirar muebles, o sea, porque ahí empiezan a aparecer cosas que no se nos ocurrieron nunca. Qué bueno. Y ahí empezaron a salir algunas ideas muy, muy piola que las hemos aplicado. De hecho, una de las ideas que nos surgió a partir de eso fue los productos exclusivos para los eventos. Nosotros hoy, cuando tenemos un evento como Hot Sale o Cyber Monday, producimos y diseñamos 10 modelos que son exclusivos para esa semana, que salen con unos precios impresionantes, pero son diseños únicos para ese evento, que no se venden ni en los locales, ni en el mayorista. Mirá. Son artículos exclusivos. Y eso lo tomamos de referencia de una marca de afuera, que no tenía nada que ver con la moda, que ni siquiera tenía que ver con el hot sale, porque había sacado unos productos exclusivos para un momento del cumpleaños de su marca. Claro. Dijimos, che, ¿qué pasa si hacemos productos exclusivos para el evento? Claro, Y esa cintura también te la da la producción nacional. Claro, 100%. Tener la fábrica. 100%. allá se trabaja mucho lo que es generar tus propios picos de venta, ¿no? Uno tiene la estacionalidad, en moda está muy marcado, ¿no? Lo que es las liquidaciones, lanzamientos y demás, y eventos, pero crear tus propios picos de venta, no solamente con descuentos, sino como decías vos, a través de lanzamiento de producto, a través de ediciones de tiempo limitado, está muy buena, así que la verdad que Gaby decía que era un episodio muy interesante. Seguimos unos minutos más y se pone más interesante todavía. No, Quiero seguir hasta mañana, la verdad, porque vas tirando cosas que van haciendo y que muestran Y que... podemos hacer un Viamo 2. Hacemos Viamo parte de dos. 2, Piu Viamo, como la verdad dijimos. que primero cuando vos decís allá, aclaremos a la audiencia. Para los En que Estados no Unidos, saben en que Estados Unidos, en sí. Estados Unidos, que es el mercado donde vos sos un especialista. Sí, trabajo en el mercado de Estados Unidos, la verdad que es un mercado líder, que igual como hablamos el otro día con un invitado fuera de cámara, y también lo dijimos en cámara, es un mercado donde antes lo que era de afuera, acá venía mucho tiempo después, y hoy te enteras hasta el mismo día del último lanzamiento de Shopify o lo que hace una marca, y ese mismo momento ya podés actuar. Entonces después, como te digo, está el factor país. Allá tampoco la están teniendo fácil, pero el factor país, y la verdad que nada, está bueno que marcas argentinas como ustedes puedan tomar inspiraciones de otros mercados, de otras industrias, y que lo puedan aplicar acá. Totalmente, totalmente, y creo que un poco el camino es ese, es no dejar de innovar, no dejar de apostar, pero siempre concentrado en por quién estás apostando y a qué estás apostando. Claro. Me parece que si seguimos centrados en nuestra consumidora, tratando también de agarrar más puntas, pero si seguimos centrados en nuestra consumidora, vamos a innovar y a decidir en función a lo que ella está buscando, lo que ella está esperando, o hasta incluso lo que ella no está esperando y la sorprendemos. Y si querés, para cerrar, por lo menos de mi lado, ¿cómo ves en esa imagen, digamos, en los próximos años? Olvídate del contexto, porque obviamente es muy difícil de planificar en Argentina en ese sentido, pero
Si hablamos en 5 años, ¿qué te gustaría decir? Che, hicimos A, B y C. Bueno, me gustaría en 5 años poder decirte que Viamo es tendencia en la venta de calzado femenino en Argentina, que hoy estamos dentro de las 4 o 5 marcas que más presencia tienen en el mercado. Me gustaría seguir creciendo, me gustaría seguir innovando en cuanto a canales de venta digital, que hoy, como les mencionaba, tenemos el Viamo.com y Mercado Libre. Me parece que hay un universo enorme de expansión ahí, de cosas que ya existen como los marketplaces y bancarios y cosas que todavía no las vimos. Estar preparados para lo que viene, porque me parece que la coyuntura de este país hace que muchas cosas que estábamos acostumbrados van a cambiar, y creo que Viamo está preparándose para eso. Y nada, me gustaría una empresa que siga creciendo, que siga apostando a la industria nacional, que haya un mercado también que reconozca eso, porque hoy llegaron, como decíamos recién, muchos zapatos y zapatillas de cualquier parte del mundo, y acá hay un zapato creado por argentinos, fabricado por argentinos, con mano de obra argentina, con apuesta argentina, y me parece que estaría bueno que eso se siga valorando. Hay mucha gente que lo valora, pero me parece que sería bueno rescatarlo y seguir dándole valor, ¿no? A la mano de obra argentina, que no solo en el calzado, sino en muchísimas cosas es tan buena y tan fuerte. La verdad que gracias por haberte animado a hablar de todo, abrirte, digamos. Estaba más suelto que nosotros. Total. Y bueno, y obviamente hay cosas que uno puede estar de acuerdo, otras que puede disentir, pero digamos, este tipo de charlas con gente que conoce de su oficio, que conoce de lo que hace más allá del e-commerce, ¿no? A mí me encantan. Así que gracias, Juan Pablo. Bueno, Sí. Gracias a ustedes por Gracias por invitarme. haber venido y gracias a ustedes que están ahí en la audiencia, mirando el episodio, escuchándolo. Como siempre le decimos, con Gaby la verdad que hacemos un esfuerzo tremendo en poder venir hasta acá, hasta el estudio, en grabar, en invitar a la gente, la postproducción. Así que bueno, si están ahí, de nuevo muchas gracias y nos den un pulgar para arriba en YouTube, un comentario, un review, suscríbanse en Spotify, review también en todos lados. Así que nada, muchísimas gracias en serio. Juanpi, de nuevo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar este episodio de Hay Equipo. Si lo disfrutaste, podés ayudarnos dejándonos un review y compartiéndolo con quienes creas que puede servirle. Encontrá más episodios en siemprehayequipo.com. Hasta la próxima.